Aquella mañana de otoño comenzó con un silencio tan denso que parecía que la casa contenía la respiración. El viento bajaba desde las colinas de Durango, trayendo olor a leña y hojas húmedas. En la mesa del comedor el reloj marcaba las 9, cuando un sonido suave, casi tímido, rompió la calma. El teléfono de mi nuera vibraba sobre el aparador. Me acerqué sin pensarlo, solo por instinto, como si aquel sonido me llamara por mi nombre. En la pantalla, una imagen iluminó el cuarto. Era la cara de mi esposo muerto hacía más de 5 años, sonriendo con esa expresión que aún me perseguía en los sueños. Debajo un mensaje que decía: jueves a la misma hora. No puedo esperar a verte de nuevo. El aire me abandonó. Sentí el corazón golpearme las costillas con violencia y una sombra helada me recorrió el cuerpo. Por un momento, todo se detuvo. No entendía, no podía entender. Esa mañana había empezado como tantas otras. La sierra se vestía de tonos rojizos y dorados, y el frío entraba por las rendijas de las ventanas anunciando que el invierno estaba cerca. Laura, mi nuera, había venido a desayunar conmigo como solía hacerlo los martes, desde que Martín, mi hijo, perdió a su padre. Era una costumbre que ella mantenía con devoción. Yo la había visto siempre como una muchacha buena, demasiado correcta, quizá con su cabello perfectamente peinado y su ropa sin una arruga, como si cada hilo de su vida estuviera bajo control. Voy al mercado, Elvira, me dijo después del café, mientras buscaba las llaves en su bolso. Quiero comprar unas cosas para la cena. ¿Te traigo algo? Negué con la cabeza. Su amabilidad era tan automática como su sonrisa. Cuando se marchó, la casa volvió al silencio. 15 minutos después el sonido regresó. El mismo zumbido insistente, su teléfono olvidado junto a la puerta. Dudé unos segundos. Nunca había sido curiosa ni entrometida, pero algo me empujó. Tal vez es algo urgente, pensé. Me acerqué y lo vi de nuevo, la cara de Julián, mi marido, sonriendo en la pantalla. No era una foto vieja. Su camisa azul, el fondo del retrato, nada me resultaba familiar. Mis manos comenzaron a temblar. Deslicé el dedo y apareció el mensaje: jueves a la misma hora. No puedo esperar a verte de nuevo. El suelo pareció moverse bajo mis pies. No podía ser. No era posible. ¿Cómo podía haber mensajes recientes de un muerto? No debía hacerlo, lo sabía, pero la necesidad de entender fue más fuerte que cualquier principio. Desbloqueé el teléfono. Laura usaba siempre la fecha de nacimiento de mi nieto. La pantalla se abrió y una aplicación de mensajes apareció. En la parte superior, una letra R. Mis dedos se movieron solos, torpes, asustados. Gracias por ayer. Eres increíble. Extraño tu toque. Martín sospecha. Tenemos que ser más cuidadosos. La vieja no se ha dado cuenta. Nunca fue muy lista. La vieja. Hablaban de mí. Seguí deslizando. 2 años de mensajes. 3, 4. Los primeros se remontaban a 6 meses antes de la muerte de Julián. Mi pecho se cerró. Mi esposo y mi nuera. Él y ella. Una traición que atravesaba los huesos. Pero Julián estaba muerto. Entonces, ¿quién estaba escribiendo ahora? Busqué más arriba y encontré las fotos. Decenas. Julián y Laura abrazados, sonriendo. En algunas reconocí nuestro viejo granero, aquel que él aseguraba haber vendido. En otras, un lugar desconocido, una cabaña junto a un lago. Las fechas. La más reciente era de hacía una semana. Sentí náuseas. El corazón me dolía como si alguien lo apretara con las manos. El motor de un coche sonó en la entrada. Laura había vuelto. Dejé el teléfono en su sitio exacto y respiré profundo, intentando que mi rostro no delatara nada. En la cocina me quedé quieta con el pulso golpeando en las sienes. La puerta se abrió. Elvira, creo que olvidé mi celular, dijo ella, con su voz amable, la misma de siempre. Está en el aparador, respondí. Mi tono sonó extrañamente sereno. Escuché sus pasos. Su perfume se mezcló con el olor del café frío.
Pensé en las fotos, en los mensajes, en mi marido que no estaba y en esa mujer que ahora fingía. ¿Qué era aquello? ¿Un juego cruel, una mentira elaborada o algo peor? Ella apareció en la puerta con una sonrisa impecable, el teléfono ya en la mano. Aquí está. Sería un desastre perderlo hoy. La observé detenidamente. Busqué en su rostro un temblor, una sombra, cualquier grieta. Nada. Era una actriz perfecta. ¿Necesitas algo del mercado?, preguntó mientras guardaba el móvil en su bolso. No, gracias, dije, forzando una sonrisa. Entonces nos vemos más tarde, respondió dándose la vuelta. La puerta se cerró, y en ese instante el silencio volvió a llenarlo todo. Pero ya nada era igual. En algún lugar bajo ese silencio, algo oscuro acababa de despertar. En cuanto la puerta se cerró tras ella, sentí que las piernas me fallaban y me dejé caer en la silla de la cocina. Todo mi mundo se había venido abajo. El hombre, con quien compartí casi toda mi vida, mi compañero, mi refugio, me había traicionado con la esposa de mi propio hijo. Y ahora, años después de su muerte, alguien seguía alimentando esa mentira, prolongando una sombra que se negaba a morir. Necesitaba saber la verdad aunque me desgarrara. Necesitaba entender quién estaba detrás de esto. Por mí, por Martín, por la memoria de nuestra familia. Pero ¿por dónde empezar? ¿A quién podría acudir? ¿Quién creería a una viuda vieja hablando de mensajes que llegan desde el más allá? Nadie. Estaba sola en medio de este laberinto. Solo había algo claro: el jueves descubriría quién se reunía con Laura. Y entonces al fin entendería cómo se había podrido el corazón de mi casa. Esa noche no dormí. La imagen del rostro de Julián en la pantalla del celular me perseguía cada vez que cerraba los ojos. ¿Cómo pude no ver nada? ¿Cómo pasaron los años frente a mis narices sin que notara el olor de la mentira? Los jueves, los malditos jueves. Decía que iba a jugar boliche con sus amigos, una costumbre que empezó poco antes de enfermarse. Es bueno para mí. Elvira me decía siempre. El doctor dice que necesito moverme más por el corazón. Y yo, ingenua, sonreía creyendo que hablaba del cuerpo. Ahora entendía, era el alma lo que se movía, pero hacia otra mujer. No había boliche, había Laura, había traición. A la mañana siguiente Martín me llamó. Su voz arrastraba un cansancio viejo. Mamá, voy a pasar por la oficina de papá. Necesito recoger unos documentos. ¿Quieres que te lleve algo de la ciudad? Dudé. Debía contárselo. No todavía. Necesitaba pruebas, no solo los mensajes que vi por accidente. No, hijo. Estoy bien. Cuando colgué, una idea empezó a tomar forma. La oficina de Julián. Si había respuestas, estarían allí. El despacho estaba en el sótano, donde el aire olía a polvo y recuerdos. Martín rara vez bajaba. Desde que tomó el mando de la hacienda, prefería mantener todo igual, como si mover algo de su padre rompiera un hechizo. La llave seguía en su escondite, detrás del viejo cuadro de los girasoles. Julián nunca cambiaba sus costumbres. Abrí el cajón inferior. Papeles ordenados con precisión, contratos, correspondencia, nada sospechoso, hasta que vi bajo una pila de extractos bancarios una caja de madera, pequeña, pulida, desconocida. El corazón me martillaba el pecho cuando la abrí. Dentro fotografías, no las de familia que colgaban en el pasillo. Estas eran distintas: Laura y Julián abrazados en una cabaña frente a un lago. Él sonriendo como no lo hacía conmigo desde hacía años. Ella mirándolo con una ternura que me heló la sangre. En el reverso, fechas escritas con su letra. La más reciente, 3 semanas antes de su muerte. Al fondo de la caja, un sobre. Dentro, una escritura. La cabaña del lago de Arareco no había sido vendida. Julián la conservó. Era su escondite, su guarida. Sentí un impulso de gritar, de romper, de quemar todo, pero el dolor se endureció en algo distinto, más frío, más nítido. Ya no era solo dolor, era propósito. Guardé todo menos una foto, la metí en el bolsillo.
Necesitaba recordarlo cada vez que la mente intentara suavizar la verdad. Cuando Martín regresó por la tarde, yo ya había recobrado el control. Lo observé mientras revisaba unos papeles. ¿Sabía algo? ¿Era posible que mi hijo conociera la verdad? No. Me negué a creerlo. Él era noble, transparente, como Julián, o como el Julián que yo creía conocer. ¿Encontraste lo que buscabas?, le pregunté con una calma que no sentía. Sí, solo unas escrituras viejas. Estamos pensando en vender el terreno del norte. La oferta es buena. Asentí sin escuchar realmente. ¿Estás bien, mamá?, me miró con preocupación. Te noto distraída. Forcé una sonrisa. Solo dormí mal. Ya sabes, esta época del año. Era octubre, el mes en que lo enterramos. Él asintió. No hacía falta explicar más. La pena ajena siempre da excusas fáciles. Ah, por cierto, agregó mientras tomaba su abrigo. Laura te manda saludos. Está ocupada con un proyecto de jardinería para los Guzmán, por eso no ha podido venir. Otra mentira. No venía porque estaba reuniéndose con un muerto. Cuando Martín se fue, el silencio de la casa me resultó insoportable. No podía esperar hasta el jueves. Tenía que ir a la cabaña. Tenía que verla con mis propios ojos. Busqué la dirección en la escritura Lago Arareco, 40 minutos en auto. Tomé las llaves del viejo Ford, encendí el motor y salí antes de que el miedo me detuviera. El camino se retorcía entre pinos y montañas, el aire cada vez más frío, el cielo cubierto de nubes que parecían moverse al ritmo de mis pensamientos. Cuando finalmente vi la entrada, un buzón sin nombre marcaba la propiedad. La cabaña era igual a las fotos, pequeña, rústica, con un porche que miraba hacia el lago. Un lugar hermoso y maldito. El tipo de refugio que construye quien tiene demasiado que esconder. Era el tipo de lugar que un hombre elegiría para esconder su culpa. Una cabaña solitaria frente al lago, rodeada de pinos que parecían custodiar los secretos del pecado. El viento movía las ramas con un susurro que dolía en los oídos. No había autos, ni humo, ni señales de vida. Aún así, el aire olía a presencia humana. Avancé con cautela, inventando excusas en mi cabeza por si alguien aparecía. Subí los escalones del porche. El piso crujió bajo mis zapatos. A través de las ventanas vi un interior demasiado limpio para un sitio olvidado, una mesa ordenada, cojines acomodados, una manta doblada al pie del sofá. No había polvo. Intenté la puerta. Estaba cerrada como esperaba. No traía llave alguna. Dudé por un momento mirando el reflejo envejecido de mi rostro en el cristal. Luego rodeé la cabaña. Encontré una ventana trasera con el pestillo flojo. Bastó un leve empuje y se abrió con un gemido. No me reconocí en ese gesto. Elvira Campos, viuda de 68 años, colándose en una propiedad ajena como una ladrona. Pero ya había cruzado demasiadas líneas desde aquel mensaje maldito en el celular de Laura. Una más no haría diferencia. El interior olía a madera nueva y a perfume caro. La chimenea tenía cenizas recientes y sobre la mesa reposaba una botella de vino a medio vaciar junto a 2 copas. En el respaldo de una silla un abrigo de mujer. El corazón me dio un vuelco. Avancé hacia el dormitorio. La cama estaba hecha con sábanas suaves de las que no se compran para pasar una sola noche. En el armario, ropa masculina y femenina mezcladas. Reconocí al instante algunos vestidos de Laura y entre ellos camisas de Julián. No eran parecidas, eran las mismas. Incluso la camisa azul a cuadros que yo le había regalado en nuestra última Navidad juntos. Me quedé inmóvil. Yo misma había empaquetado toda su ropa después del funeral, llorando sobre cada prenda antes de donarla. Acaricié la tela y me temblaron los dedos. En mi mente lo vi cortando leña frente al amanecer, riendo mientras yo le acomodaba el cuello. Y luego mintiendo, rompiendo todo lo que fuimos. Sobre la mesita de noche algo llamó mi atención. Un portarretratos volteado. Lo levanté. El aire salió de mis pulmones como un golpe.
Era una fotografía reciente tomada hacía semanas por el color del follaje detrás de la ventana. Laura sonreía abrazada a un hombre idéntico a Julián. El mismo rostro, solo un poco más envejecido, más canas, más arrugas. Pero era él. Y no podía ser él. Julián no tenía hermanos. No había ningún pariente que se pareciera tanto. Entonces, ¿quién era ese hombre y por qué vivía en la piel de mi esposo? El ruido de un motor me arrancó del pensamiento. Un coche se acercaba. Presa del pánico, dejé la foto en su sitio exacto y corrí hacia la sala. Por la ventana vi un vehículo estacionarse. Un hombre bajó con bolsas en los brazos. Su postura, su andar, me helaron la sangre. Corrí hacia la ventana trasera, me escabullí afuera conteniendo la respiración. Rodeé la cabaña agachada entre los arbustos hasta llegar al coche. Me lancé dentro y encendí el motor sin mirar atrás. El polvo del camino me envolvió mientras escapaba. A unos kilómetros tuve que detenerme. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Lo que había visto no tenía sentido. Un hombre que vestía la ropa de Julián viviendo con Laura como si la muerte nunca hubiera pasado. Una idea oscura empezó a tomar forma. ¿Y si Julián no estaba muerto? No. No podía ser. Yo vi su cuerpo. Toqué su mano fría. Lo velé. Pero, ¿y si el cuerpo en ese ataúd no era él? El horizonte giró frente a mis ojos. Una verdad horrible comenzaba a levantar el velo. La mañana siguiente me encontró sin dormir. Toda la noche repasé los últimos 5 años, cada recuerdo, cada mínima grieta en la historia de su muerte. A Julián se lo llevó supuestamente un infarto. Yo estaba en la ciudad comprando medicinas. Cuando regresé, lo hallé tirado en su oficina. Fue Laura quien llamó a la ambulancia con una calma que entonces interpreté como fuerza. Ella había dicho que solo estaba de paso entregando unos documentos de Martín. Demasiada casualidad. Ella tomó el control de todo el funeral, los papeles, las llamadas. Yo apenas respiraba. Él no querría que lo vieran así, me dijo el agente funerario cuando insistí en ver el cuerpo. En ese momento me pareció razonable. Ahora sonaba a conspiración. Una obsesión se apoderó de mí. Tenía que ver la tumba. Tenía que asegurarme de que Julián realmente estaba allí. Me vestí sin pensar. El amanecer teñía de naranja los muros cuando tomé las llaves del coche. El pueblo aún dormía. En el cementerio el aire era denso y el rocío cubría las lápidas. Caminé hasta la suya. Julián Campos García, 1150-2020. Esposo, padre y abuelo amado. Leí las letras grabadas y sentí el peso del ridículo. ¿Qué esperaba? Una nota escondida, una tumba vacía. Aún así no podía irme. El mármol estaba frío bajo mis dedos. El viento soplaba levantando hojas secas. No podía abrir la tierra, pero algo dentro de mí ya había sido desenterrado. De regreso a casa, giré el volante sin pensarlo. Frené frente a la comandancia. Necesitaba respuestas. Y solo había una persona en la que aún confiaba: el comandante Salgado. Su oficina olía a cigarro viejo y café recalentado. Él me recibió con una sonrisa cansada. ¿Qué te trae por aquí, Elvira? Problemas con la hacienda. En realidad, es algo un poco fuera de lo común, respondí sintiendo cómo la voz se me quebraba antes de empezar a hablar. El principio del fin acababa de comenzar. No sabía por dónde empezar. Las palabras se me atoraban en la garganta, pero al final logré articular algo. Digamos que, hipotéticamente, ¿cómo haría alguien para fingir su propia muerte? El comandante Salgado levantó una ceja intrigado. Esa es una pregunta muy concreta para ser hipotética. Es simple curiosidad. Mentí fingiendo un aire de ligereza. Últimamente he estado leyendo demasiadas novelas policíacas. Salgado soltó una breve risa y se recostó en su silla metálica, que chirrió al moverse. Bueno, no es tan sencillo como lo pintan en el cine. Se necesita un certificado de defunción
y eso implica un médico que colabore o que no se dé cuenta del engaño. Luego viene el cuerpo o la explicación convincente de su ausencia y finalmente todo el papeleo: identidad, seguro, documentos oficiales. Pero, ¿es posible?, pregunté apenas respirando. Posible, sí. Fácil. Ni de lejos, contestó observándome con una tensión incómoda. ¿Estás bien, Elvira? Perfectamente, respondí demasiado rápido poniéndome de pie. Es solo para un club de lectura. Gracias, comandante. Salí antes de que pudiera hacer más preguntas. El aire fuera de la comandancia olía a tierra caliente y gasolina. Sabía que estaba cruzando una línea, una de esas de las que ya no se vuelve. Por la tarde fui a la ferretería del pueblo. Compré una pequeña cámara inalámbrica, de esas que se usan para vigilar casas vacacionales. El joven vendedor me explicó cómo conectarla al teléfono. No era espionaje de película, pero serviría. Cuando el sol comenzó a caer tras las montañas, tomé el coche y regresé a la cabaña del lago. El camino estaba desierto. El coche que había visto el día anterior ya no estaba. Entré otra vez por la ventana trasera con movimientos rápidos calculados. Coloqué la cámara en una esquina alta del salón con vista a la puerta y parte del dormitorio. La batería duraría unas 48 horas. 2 días para descubrir quién se atrevía a seguir invocando el nombre de mi marido muerto. Antes de irme, algo llamó mi atención: una cajita de medicinas en el baño. La tomé. Pastillas para el corazón recetadas a nombre de Jaime Suárez. El eco del nombre me estremeció demasiado, parecido a Julián Campos, como para ser coincidencia. Me marché con la certeza creciente de que lo que estaba a punto de descubrir podía destruir lo poco que quedaba en pie. El miércoles recibí una llamada de Martín. Mamá Laura y yo iremos mañana a cenar contigo, dijo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿A qué hora piensan venir?, pregunté con voz neutra. A las 7, si te parece bien. Perfecto, mentí. Eso significaba que el encuentro secreto de Laura sería antes. Esa noche no pegué los ojos. Abrí una y otra vez la aplicación de la cámara. La pantalla mostraba la cabaña vacía, envuelta en penumbra. El jueves por la mañana una notificación vibró en mi celular. Alguien había entrado. Con los dedos helados abrí la transmisión. Ahí estaba Laura con una pequeña maleta. Se movía con naturalidad. Arregló unas flores, encendió velas, puso vino sobre la mesa. Cada gesto suyo era el de una mujer que esperaba a alguien querido. 1 hora después, la puerta volvió a abrirse. El hombre que entró hizo que el mundo se detuviera. Alto, canoso, su forma de caminar me atravesó el alma. Era él. Julián, o alguien que era su reflejo exacto. Laura corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó. El sonido del beso fue tan real que me dolió. Hablaban, pero el micrófono apenas captaba murmullos. Luego de la mano se perdieron hacia el dormitorio. Apagué la pantalla. No pude seguir mirando. Sentí las lágrimas y la rabia mezclarse como fuego. Ya no había lugar para dudas ni fantasías. ¿Pero quién era ese hombre? ¿Por qué se parecía tanto a Julián? ¿Qué papel jugaba Laura en todo esto? Ya no podía quedarme esperando respuestas detrás de una pantalla. Manejé hasta la cabaña. El cielo comenzaba a nublarse. El coche de Laura estaba junto a una camioneta desconocida. Me quedé unos minutos en el asiento temblando. Pensé en llamar a Martín o a Salgado. Pero ¿qué les diría? Creo que mi esposo muerto está vivo y se acuesta con mi nuera. Me encerrarían antes de escucharme. Salí del auto. La música que venía desde dentro era inconfundible, Frank Sinatra. La favorita de Julián. Cada nota me perforaba el pecho. Respiré hondo. Golpeé la puerta. La música se detuvo. Silencio. Luego pasos. La puerta se abrió y ahí estaba. El hombre de las fotos. El rostro que había amado y que ahora me devolvía la mirada como un espejo roto. Por un instante creí que lo imposible había sucedido, que la muerte lo había devuelto.
pero al mirarlo bien noté los detalles: una cicatriz en la ceja derecha, el cabello ligeramente más oscuro, arrugas más hondas en la comisura de los labios. Y esa forma de mirarme no era sorpresa, era miedo. Su fantasma, Elvira, susurró él. La voz era la misma, o casi. Sabía mi nombre. Antes de que pudiera hablar, Laura apareció detrás de él envuelta en una camisa de Julián. Su expresión pasó del desconcierto al pánico. «¿Qué estás haciendo aquí?», dijo, la voz temblando. «Creo que yo debería hacer esa pregunta», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «¿Quién eres?», pregunté al hombre. Abrió la boca, pero Laura lo interrumpió. «Elvira, por favor, vete». «No quieres saber esto. En realidad es exactamente lo que quiero saber. Estoy harta de las mentiras. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué usa la ropa de mi esposo muerto? ¿Por qué se hace pasar por él?». Ellos se miraron. Un intercambio silencioso. «Culpable». Él suspiró y apartó la vista. «Será mejor que entres», dijo finalmente haciéndose a un lado. Entré. El aire dentro olía a vino y cera derretida. Sentí que cruzaba el umbral de un sueño enfermo, o tal vez el de una verdad que llevaba años esperándome. «Voy a vestirme», murmuró Laura, desapareciendo hacia el dormitorio. Quedé sola con aquel hombre, el extraño que llevaba en su rostro la sombra de mi esposo. Me observaba con una mezcla que no supe descifrar: miedo, remordimiento y algo que rozaba la compasión. «¿Quién eres?», repetí la voz, apenas un hilo. «Mi nombre es Ricardo Campos», dijo con un tono tan bajo que apenas lo oí. «Yo soy, o fui, el hermano gemelo de Julián». El aire me abandonó. No, eso era imposible. Julián siempre dijo que era hijo único. Ricardo esbozó una sonrisa que dolía mirarla. «Eso fue lo que él quiso que creyeras. Julián era un hombre que sabía borrar su pasado cuando le convenía. Nuestros padres biológicos nunca supieron que éramos dos. La adopción fue cerrada. Yo crecí en Monterrey. Se sentó en el sofá y me indicó que hiciera lo mismo, pero no pude moverme. Lo supe hace 6 años», continuó. «Un año antes de que él muriera». La cronología cuadraba, pero mi mente se negaba a aceptarlo. «¿Cómo lo encontraste?», pregunté con dificultad. «No lo encontré yo. Fue él quien me buscó». Tomó aire como si cada palabra pesara toneladas. Me habían diagnosticado cáncer. Los médicos insistieron en buscar familiares biológicos para un posible trasplante. Cuando los resultados llegaron, descubrí que tenía un hermano gemelo idéntico, Julián. En ese momento, Laura volvió ya vestida. Su rostro era una máscara. «Entonces se conocieron», dije, intentando ordenar los fragmentos. Ricardo asintió. «Sí. Fue extraño al principio, verme reflejado en otro hombre. Éramos tan parecidos que resultaba inquietante. Hablábamos igual, teníamos los mismos gestos, solo diferíamos en la enfermedad. Excepto por el cáncer», murmuré. Él bajó la mirada. «Exacto. Fue entonces cuando conociste a Laura», dije, sin apartar los ojos de ella. Mi nuera estaba pálida, pero mantenía la cabeza erguida. «Traicionaste a mi hijo», le dije, «con el hermano que él ni siquiera sabía que existía». «No es tan simple», respondió ella, la voz firme sin un temblor. «Entonces explícamelo. Hazlo simple para mí». Ricardo levantó una mano como para detener el conflicto. «Déjala, Laura. Tiene derecho a saberlo todo». Ella cruzó los brazos respirando hondo. «Julián me donó médula», continuó Ricardo. «Me salvó la vida, pero después cambió. Empezó a decir que su existencia le pesaba, que había tomado malas decisiones. Decía que estaba cansado, que se sentía atrapado. Sentí un nudo en el pecho. Julián nunca me había mostrado infelicidad. Tenía una familia, una hacienda, un hijo», dije con rabia contenida. «Eso era estar atrapado». «No puedo justificarlo», respondió Ricardo con una expresión de vergüenza sincera. «Solo repito lo que él me dijo, que había vivido para los demás y no para sí mismo». Y entonces apareció Laura. Las piezas se encajaron como cuchillos, la esposa de su propio hijo. «Yo no lo planeé», intervino ella. «Pasó. Martín y yo ya estábamos distantes.
Quedábamos juntos solo por nuestro hijo. Su voz era gélida. Comenzamos una aventura, dijo al fin con una calma que dolía. La miré con desprecio. Y luego decidieron librarse de mí, le espeté a Ricardo. Fingir la muerte de Julián y tomar su lugar para quedarse con su mujer. No negó él con urgencia. No fue así. Cuando Julián murió yo estaba en Monterrey todavía recuperándome. Entonces él realmente murió, susurré. Laura asintió. Sí, de un infarto como tú crees. Pero no fue tan repentino como parecía. ¿Qué quieres decir? Laura respiró profundo. Julián llevaba meses planeando dejarlo todo a ti, a Martín, la hacienda. Quería venderlo todo y empezar de nuevo conmigo. La traición me dejó sin aire. ¿Y qué pasó? ¿Se arrepintió? No. Bajó la mirada. Tuvo un primer ataque leve mientras estaba conmigo. Lo ocultamos. Los médicos dijeron que debía reducir el estrés, pero él no hizo caso. Decía que la vida era demasiado corta para seguir fingiendo. Ricardo intervino entonces. Fue cuando volvió a buscarme. Tenía una idea absurda que si moría yo tomara su lugar, que así evitaría el escándalo y su familia estaría protegida. Incluso me habló de un seguro de vida. Yo lo escuchaba petrificada. Le dije que estaba loco, añadió Ricardo. Que si quería libertad pidiera el divorcio. Pero Julián no quería vergüenza ni juicios, solo desaparecer. Y murió antes de lograrlo, dije. Sí, confirmó Laura. Ese día tuvo el ataque final. No estaba tomando las medicinas. Quizá fue voluntario, nunca lo sabré. Un mareo me envolvió. Tú lo encontraste. Sí, admitió ella en voz baja. Me llamó esa mañana, decía que no se sentía bien. Cuando llegué ya era tarde. Podrías haberlo salvado, dije, con un hilo de voz. Laura apartó la mirada. No hizo falta respuesta. Me asusté, confesó. Pensé que si la policía investigaba descubrirían lo nuestro. Entonces recordé el plan de él. El de Ricardo. Ricardo pasó una mano por su cabello. Ese gesto, tan idéntico al de Julián, me desgarró. Laura me llamó semanas después del funeral, explicó. Me habló del plan del dinero del seguro. Yo me negué, no quería saber nada, y luego pregunté con amargura. Luego el cáncer regresó, dijo él con resignación en la mirada. Etapa 4. El silencio cayó sobre la habitación como una losa. El reloj marcaba el tiempo y cada segundo sonaba como un golpe de tierra sobre un ataúd. Los médicos me dieron 6 meses, tal vez un año, dijo Ricardo con serenidad. Sin cura posible esta vez, pero eso fue hace 5 años, repliqué. Él asintió. Participé en un tratamiento experimental. Contra todo pronóstico funcionó. Estoy en remisión desde hace 4 años. Laura continuó la frase con voz suave. Cuando Ricardo mejoró, decidimos cumplir lo que Julián había soñado. Cumplir. Mi voz se quebró. ¿Cumplir qué? Su plan de empezar de nuevo, respondió ella. No por dinero, sino porque nos enamoramos. Los miré horrorizada. Traicionaste a mi esposo con mi hijo, luego a mi hijo con mi esposo, y ahora a mi hijo otra vez con el hermano gemelo de mi esposo. El silencio cayó pesado. Laura bajó la cabeza. No espero que me entiendas, ni que me perdones. ¿Y el dinero del seguro de vida?, pregunté fría. Está en una cuenta congelada, contestó Ricardo. Nunca lo tocamos. Sé que cuesta creerlo, pero no hicimos esto por eso. Entonces, ¿por qué? Por una segunda oportunidad, dijo él mirándome con calma triste. Cuando uno ha visto la muerte 2 veces, empieza a ver la vida de otra manera. Y mi hijo, y mi nieto, mi voz se tornó amarga. ¿Ellos no merecen también una segunda oportunidad? Pero sin mentiras, Laura observó sus manos como si quisiera esconderse en ellas. Voy a dejar a Martín pronto, confesó al fin. Ya comencé el proceso. Será un divorcio tranquilo con custodia compartida de Andrés. Y le contarás la verdad sobre Ricardo y Julián. No, dijo mirándome fijamente. Y espero que tú tampoco lo hagas. Su petición me dejó helada.
¿Cómo podía guardar algo tan monstruoso? ¿Cómo mirar a mi hijo sin que la vergüenza me consumiera? Pero entonces recordé a Julián, al hombre con quien compartí 4 décadas, y que al final planeó abandonarme como si nuestro matrimonio hubiera sido solo un papel más en su colección de mentiras. Había sido tan fácil para él. Tantos años, tan descartables. Alguna vez me amó la pregunta, escapó de mis labios antes de que pudiera contenerla. Ricardo pareció sincero. No puedo hablar por él. Solo lo conocí el último año, pero te respetaba. No amaba, no extrañaba, no lamentaba, respetaba. Laura intervino con voz medida. Julián llevaba tiempo sintiéndose infeliz. Decía que lo de ustedes ya no era amor, solo costumbre. Sus palabras me atravesaron. Yo lo había amado incluso en los silencios, incluso en la rutina. Y para él, yo era solo eso, la rutina. ¿Irás a la cena esta noche?, pregunté de pronto. Laura parpadeó desconcertada. Sí. A las 7 con Martín. Y después volverás aquí con Ricardo, dije, sin matices. Ella vaciló, pero asintió. Martín tiene una reunión temprano en Chihuahua. Dormirá allá. Andrés se quedará en casa de un amigo. Yo planeaba venir después. Su tono metódico, casi práctico, me revolvió el estómago. Planeaba su traición como si fuera una cita médica. Y sin embargo, ¿quién era yo para juzgar? Había sido igual de ciega, igual de necia. Necesito pensar, dije al fin poniéndome de pie. Ricardo y Laura se miraron, esa complicidad muda que me excluía. Haz lo que creas correcto, dijo él. Solo te pido que pienses en lo que implicaría para todos. No respondí. Salí de la cabaña. En el coche las lágrimas finalmente cayeron calientes, incontrolables. No solo lloraba por lo perdido, sino por lo que nunca tuve: un amor verdadero, un esposo honesto. Julián nunca me amó como yo lo amé. Si la muerte no lo hubiera alcanzado, me habría dejado sin mirar atrás. Yo era la tonta de esta historia, la viuda ingenua que todos engañaron. Conduje de vuelta a casa, el paisaje desdibujado por mis lágrimas. Aún tenía que enfrentar esa cena, una cena donde fingiría normalidad frente a mi hijo, sabiendo que su mundo estaba por derrumbarse. Mientras preparaba la comida, la casa estaba silenciosa. El reloj marcaba las 6. El olor del guiso se mezclaba con el de la tristeza. Y entonces una idea empezó a crecer en mi mente, una idea oscura, fría. Si no podía tener justicia, tal vez podría tener paz. Fui a la alacena. Detrás de las conservas estaba el frasco viejo de pastillas para dormir. El médico me las recetó después de la muerte de Julián, cuando el insomnio me consumía. Pastillas pequeñas, inofensivas, pero suficientes para que alguien durmiera para siempre. Sostuve el frasco entre las manos. Sería tan fácil. Unas cuantas en la copa de vino de Laura. Una tragedia, una accidental sobredosis. Nadie sospecharía. Pobrecita, estaba perturbada últimamente, dirían. Destapé el frasco. Las pastillas cayeron en mi palma blancas como perlas. Podrían acabar con todo, con la humillación, con las mentiras. Pero entonces pensé en Martín, en Andrés, en lo que quedaría de ellos si yo seguía ese camino. Pensé en mí, en la mujer que alguna vez fui. Con un suspiro tembloroso devolví las pastillas al frasco y lo guardé en su sitio. No, no sería esa clase de justicia. No me rebajaría a su nivel. A las 7 en punto escuché el motor del coche de Martín. Respiré hondo. Me miré en el espejo y me forcé una sonrisa. Era hora de actuar. Abrí la puerta. Ahí estaban mi hijo y su esposa sonrientes. Laura llevaba un vestido claro y una sonrisa tan impecable que dolía verla. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Martín preocupado. Te ves pálida. Solo un poco cansada, respondí guiándolos al comedor. Ha sido un día largo. Durante la cena los observé. Martín hablaba de la hacienda, de proyectos del futuro. Laura asentía, sonreía, decía lo justo. Y yo, la viuda vieja y torpe, por fin veía todo con claridad. ¿Y cómo están entre ustedes?, pregunté de pronto, cortando la conversación.
El silencio que siguió fue tan denso que hasta los cubiertos dejaron de sonar. Martín pareció confundido por la pregunta. Laura se quedó quieta, la copa de vino detenida a medio camino entre la mesa y sus labios. ¿Cómo dices, mamá? El matrimonio, repetí despacio. Últimamente parece que apenas se ven. Martín se encogió de hombros incómodo. Estamos ocupados, pero... Bien, verdad, amor. Laura sonrió con esa perfección ensayada que siempre me pareció sospechosa. Claro, solo son etapas, cosas normales entre esposos. Y tú eres feliz. Martín, insistí, manteniendo la mirada fija en mi hijo. ¿De verdad feliz? Me observó con creciente inquietud. Mamá, ¿por qué preguntas eso? ¿Pasa algo? Solo quiero asegurarme, dije, mirando directamente a Laura, de que mi hijo vive la vida que merece, con alguien que realmente lo ame y lo respete. Ella sostuvo mi mirada, y aunque sonrió en sus ojos, vi un destello fugaz de miedo. Martín, ajeno a la tensión, le tomó la mano sobre la mesa. Tengo todo lo que necesito, dijo convencido. Laura apretó sus dedos apenas un segundo antes de soltarlos. La cena continuó entre silencios y frases vacías. Cuando terminamos el postre, Martín se levantó. Mañana salgo temprano a Chihuahua. Será mejor irnos. Laura, ¿puedes ayudarme con los platos antes de irte?, pedí con naturalidad. Y antes de que él protestara, añadí. Martín, revisa la tubería del porche. Creo que volvió a gotear. Mi hijo asintió y salió. La puerta se cerró. El silencio que quedó en la cocina era denso, casi tangible. ¿Qué decidiste?, preguntó Laura, al fin la voz baja contenida. Comencé a recoger los platos sin mirarla. ¿Sabes?, dije. Durante años creí que tenía un matrimonio perfecto, que Julián y yo éramos felices, que conocía al hombre con quien compartía mi vida. Pero todo era mentira. Ella no respondió. Esperó. Él nunca me amó como yo lo amé. Suspiré. Estaba conmigo por costumbre y planeaba dejarme. Me giré hacia ella. No voy a contarle a Martín lo tuyo con Ricardo, ni lo de Julián, no porque tú lo merezcas, sino porque él no merece ese dolor. Laura exhaló aliviada. Gracias. No me agradezcas, dije enfrentándola. Te dejaré contar el divorcio como quieras con la historia que inventes. Pero escucha bien, si lo lastimas más de lo necesario, si intentas arrebatarle a Andrés, si provocas un escándalo que manche su nombre, entonces lo contaré todo, cada detalle. Su rostro perdió el color. Entendido, murmuró. Y dile a Ricardo, añadí, la garganta apretada, que no se atreva a cruzarse en mi camino. Ver su cara es como mirar un fantasma que me recuerda cada mentira que creí. Él lo entenderá, susurró ella. En ese instante Martín regresó. La tubería está bien, mamá. Solo necesitaba apretarse. Gracias, hijo, dije, forzando una sonrisa. Los acompañé hasta la puerta. Mientras los observaba marcharse, el corazón me dolía por lo inevitable. Pronto Martín perdería a su esposa, pero sobreviviría. Era más fuerte que yo. ¿Estás bien, mamá?, preguntó en la puerta mirándome con ternura. Hoy te ves distinta. Solo cansada, mentí, abrazándolo con fuerza. Te amo, hijo. Y yo a ti, mamá. Laura me dio un abrazo rápido, vacío, sin mirarme a los ojos. Los vi alejarse por el camino, las luces del coche perdiéndose en la oscuridad. Cuando la casa volvió al silencio, sentí que se desmoronaba todo lo que alguna vez fui. Durante 5 años viví con el recuerdo de un hombre que creí que me amaba. Ahora ni siquiera eso me quedaba. Nada era verdad. Me senté en la vieja silla de Julián en su oficina mirando las fotografías sobre el escritorio. Cada sonrisa, cada aniversario, cada Navidad, eran espejismos. ¿Había alguna verdad escondida entre tanta mentira? Quizá nunca lo sabría. Esa noche, por primera vez en 5 años, no lloré por la pérdida de mi esposo. Lloré por mí, por la mujer ingenua que había sido confiada, segura, amada. Esa mujer había muerto esa tarde en la cabaña del lago, y en su lugar había nacido otra. Una más fría, más astuta. Una que no volvería a dejarse engañar.
Una semana después, como había prometido Laura, le habló a Martín del divorcio. Esa noche mi hijo llegó a mi casa, con los ojos hinchados, el rostro deshecho. Dijo que ya no me ama, susurró hundiéndose en el sofá. Que hemos vivido una mentira durante años. Que no quiere seguir desperdiciando su vida. Le serví un whisky, el mismo que solía beber su padre. Lo siento mucho, hijo. ¿Tú sabías algo?, preguntó mirándome con desesperación. ¿Notaste algo raro?, dudé. Sospeché que no estaba feliz, pero... No imaginaba esto. Quiere llevarse a Andrés a Guadalajara. Dice que tiene una oportunidad de trabajo allá. Se bebió el whisky de un trago. ¿Quién hace eso? ¿Quién se muda de un día para otro? Pensé en silencio a alguien que ya lo planeó todo. Alguien con otra vida esperándolo. ¿Y qué vas a hacer?, pregunté con cautela. No puedo forzarla a quedarse, ni a amarme, y Andrés está confundido, enfadado. Laura habló con él antes que conmigo. Lo tenía todo planeado. Cuando vuelva a casa ya no estará. Dijo que dormiría en casa de su hermana en Torreón, o quizá pensé yo en la cabaña en los brazos de Ricardo. La rabia subió en mí como una ola, pero la contuve. Mi hijo no necesitaba mi ira sino mi fuerza. Puedes quedarte aquí esta noche, le ofrecí. Tu habitación sigue igual. Gracias, mamá. No podría dormir en esa casa. Esa noche lo escuché caminar por el pasillo inquieto, igual que cuando era adolescente. Cada paso suyo me partía el alma. Y mientras él vagaba perdido en la oscuridad, yo pensaba en Laura, en el veneno con el que había destruido todo lo que alguna vez amé. Seguramente estaba ahora en los brazos de Ricardo, planeando la nueva vida que tanto esperaban. Pensé en Julián, que murió con esa fuga todavía dibujada en la cabeza, y en mí, condenada a cargar el peso de sus secretos. Durante las semanas siguientes observé cómo Martín intentaba sobrevivir al divorcio. Laura cumplió su palabra, todo fue rápido, limpio, sin escándalos. Martín se quedó con la casa. Ella recibió su parte en dinero y la custodia compartida de Andrés, aunque el niño pasaría la mayor parte del tiempo con su padre, porque Laura se instalaría en Guadalajara. Partió un martes, exactamente un mes después de que descubrí la verdad. Vino a despedirse, un gesto que sonó más a teatro que a cortesía. Adiós, Elvira, dijo, desde el umbral, impecable como siempre. No me lo agradezcas, respondí con frialdad. Solo vete, y no hieras más a mi familia, asintió. Por un instante un destello de culpa quebró su fachada. Cumpliré mi palabra. Martín y Andrés nunca sabrán la verdad. La vi alejarse por el camino. Cuando su coche desapareció sentí un extraño alivio. Una parte de la mentira se había terminado, el resto viviría conmigo para siempre. En las semanas siguientes, Martín y Andrés se mudaron conmigo temporalmente, según él. Pero yo sabía que no era temporal. La casa que compartieron con Laura estaba llena de fantasmas. Ver a mi nieto cada día fue un bálsamo. Tenía 13 años, esa edad en que los abrazos empiezan a volverse raros, pero a veces en los días difíciles aún se dejaba rodear por mis brazos. ¿Por qué se fue?, mamá me preguntó una noche mientras hacíamos la tarea de matemáticas. ¿Cómo responder a eso? A veces las personas cambian, Andrés. Toman decisiones que ni ellas entienden del todo. Dijo que todavía me ama, que nada va a cambiar, y que también te quiere, añadió con inocencia. Asentí. Era una de las pocas verdades que podía reconocer. Laura amaba a su hijo. Todo lo demás era mentira. Voy a visitarla en verano, continuó él. Dice que ya busca escuelas allá para cuando me quede con ella una parte del tiempo. Intenté sonreír. Será una aventura, hijo. Pero noté la duda en su voz. Mamá dice que tiene un amigo allá, un amigo especial. Creo que por eso se fue. Sentí el corazón apretarse. ¿Qué más te contó sobre ese amigo? Nada. Solo que se conocen desde hace tiempo y que pronto me lo va a presentar. Frunció el ceño. ¿Crees que mamá traicionó a papá?, la pregunta me heló. Andrés, las relaciones son complicadas. A veces las personas buenas hacen cosas malas. Pero lo importante es que tus padres te aman pase lo que pase entre ellos.
Pareció aceptar mi respuesta y volvió a sus números. Pero supe que esa no sería la última vez que hablaríamos de ello. Un mes después el teléfono sonó. Era Laura. La primera llamada desde su partida. Andrés viene a Guadalajara mañana, dijo sin rodeos. Martín lo pondrá en el avión. Se quedará conmigo 3 semanas. Lo sé, respondí seca. Hubo un silencio breve. Ricardo y yo creemos que lo mejor es esperar un poco antes de presentarlo. Andrés necesita tiempo para adaptarse. Qué considerada, contesté, sin disimular el sarcasmo. Elvira. Su tono cambió. Quiero que sepas que pronto nos mudaremos. A Ricardo le ofrecieron trabajo en Querétaro. Estaremos más lejos de Guadalajara, 5 horas. Suficiente distancia para esconder un escándalo, y Andrés la custodia seguirá igual. Haré el viaje cuando sea su turno de quedarse conmigo. Es mejor así, menos complicaciones. Complicaciones. Qué palabra tan elegante para referirse al miedo de ser descubiertos. ¿Y cómo está? Martín preguntó, como si le preocupara. ¿Cómo crees? Devastado, confundido, tratando de entender cómo su matrimonio se convirtió en una farsa. Suspiró. No lo creerás, pero realmente me importa. Nunca quise causar tanto daño, pero lo causaste igual, respondí. Silencio. Tienes razón, murmuró. Y voy a tener que vivir con eso. Hizo una pausa antes de añadir. Solo una cosa más. Se acerca el aniversario de la muerte de Julián. Como cada año quiero dejar flores. Yo y Ricardo también. A distancia, claro, después de que ustedes se hayan ido. Me quedé muda. Pedirme permiso para que el amante de mi nuera, hermano gemelo del hombre que me engañó, deje flores en su tumba. La audacia era indescriptible. Olvídalo, se apresuró a decir. Fue una idea tonta. Laura la detuve antes de que colgara. Una última pregunta. Hubo un silencio largo, expectante. ¿Alguna vez amaste de verdad a Martín? La línea permaneció muda por un instante. Al principio sí. Era bueno, estable, lo que yo creía necesitar, pero cuando conocí a Julián todo cambió. Con él fue más intenso, más real. Respiró hondo. No espero que me entiendas ni que me perdones. Solo deseo que algún día encuentres paz. Colgó. Y me quedé mirando el teléfono en la mesa con esa palabra resonando en mi mente: paz. Como si eso fuera posible. En el aniversario de su muerte, Martín y yo fuimos al cementerio como cada año. Llevamos lirios, los que siempre creí que eran sus flores favoritas. Ahora ni eso sabía con certeza. Nos quedamos de pie frente a la lápida. El viento movía las hojas secas y el aire olía a tierra húmeda. ¿Qué había realmente bajo esa piedra fría? ¿El cuerpo del hombre que amé y que me traicionó? ¿O solo el vacío que él dejó al desaparecer? Martín se alejó unos metros, como siempre hacía, para hablarle a su padre en silencio. Yo me quedé sola. Frente a la tumba de Julián, comprendí que no había descanso para los muertos, ni para los que aún cargaban su sombra. Me mentiste toda una vida, susurré al mármol frío la voz, quebrándose entre el viento del atardecer. Me hiciste creer en un matrimonio que solo existía en mi cabeza. Me hiciste pensar que era amada, cuando en realidad solo fui conveniente. Las lágrimas no salieron por tristeza, sino por rabia. Rabia por los años desperdiciados, por los recuerdos falsos, por cada caricia que no significó nada. Pero ¿sabes algo, Julián? Yo sobreviví. Sobreviví a tu traición, a tu muerte y a la verdad. Y seguiré haciéndolo. Por Martín, por Andrés, por mí. Detrás de mí escuché los pasos de mi hijo acercándose. Sus ojos estaban enrojecidos, el rostro cansado de tanto contener el llanto. Lo abracé sintiendo cómo su cuerpo tan grande, tan frágil al mismo tiempo, temblaba levemente. Nunca entendí por qué papá era tan distante, a veces murmuró con la voz apagada. ¿Por qué parecía que había partes de él a las que nunca pude llegar? Porque esas partes no eran tuyas, pensé. Eran de Laura, de sus secretos, de esa vida que planeaba tener lejos de nosotros. Te amaba, hijo, mentí suavemente.
A su manera, te amaba. Una mentira más, la última, para protegerlo. Cuando volvimos a casa había una corona de rosas rojas apoyada en la puerta. Rojas como las que a Julián le gustaban. Sin tarjeta, sin nombre, sin explicación. Yo supe de inmediato de dónde venían. Qué raro, comentó Martín. ¿Quién las mandaría? Probablemente alguien del pueblo, respondí fingiendo indiferencia mientras tomaba el arreglo. Ya sabes cómo son con los recuerdos en estas fechas. Esa noche, cuando todos dormían, llevé las flores al patio. El aire estaba quieto, el cielo sin luna. Encendí el fuego en el viejo tambor de metal y una por una arranqué los pétalos. Los lancé a las llamas observando cómo se retorcían, cómo se volvían ceniza. Cada chispa era un pedazo de venganza, un acto silencioso contra todos los que me habían mentido. Cuando el último pétalo se convirtió en polvo negro, sentí algo distinto. No paz, pero sí. Un cierre. Una herida finalmente cauterizada. Julián estaba muerto. Fuera cual fuera su verdad, ya no importaba. Laura estaba lejos, viviendo con su amante las consecuencias de sus decisiones. Y yo seguía aquí en la hacienda que ayudé a levantar, reconstruyendo mi vida desde las ruinas. Los meses pasaron. Martín comenzó a sanar dedicándose a su trabajo y a Andrés, que iba y venía de Guadalajara como lo acordado. Cada vez que regresaba traía historias de la nueva vida de su madre, pero nunca mencionaba a ese supuesto amigo. Poco a poco la vida fue volviendo a su cauce. Y un día, Martín conoció a Sofía, la nueva profesora de ciencias en la escuela de su hijo. Ella era lo opuesto a Laura, cálida, sincera, sin artificios. Yo observaba cómo su relación florecía con la cautela de quien ya conoce las ruinas del amor. ¿Crees que voy demasiado rápido?, me preguntó una noche al mencionar que la había invitado a cenar. No, dije sin dudar. Te mereces ser feliz. Y ella parece buena. Diferente a Laura, murmuró él. Sí, diferente. Hice una pausa. No todas las personas saben amar como uno merece, hijo. Pero eso no significa que el problema sea nuestro. Él asintió pensativo. Durante años me culpé a mí mismo. Pensé que yo era el problema. No lo eras, quise decir. Pero guardé silencio. Sofía llegó a cenar al día siguiente. La casa olía a asado y a pan recién horneado. Su presencia era ligera, casi luminosa. Hablaba con Andrés y con Martín con la misma naturalidad, sin pretender nada. Tu familia es maravillosa, dijo después, mientras servía café en el porche. Martín y Andrés estaban adentro riendo sobre un experimento de ciencias. Gracias, le respondí. Ellos son mi vida. Sonrió. Una sonrisa limpia, sin dobleces. Martín me contó lo importante que has sido para él. Dice que eres su refugio desde el divorcio. Intento hacer lo que puedo, murmuré. También me habló de Julián, de su muerte. Debió ser terrible para ti. Miré hacia las montañas teñidas de dorado por el sol que caía. Lo fue, dije, simplemente. Perder a alguien que amas siempre lo es, pero con el tiempo aprendes a vivir con el dolor, con la verdad, aunque duela. Por un instante pensé que Sofía era el tipo de mujer que jamás mentiría. Pero también recordé que yo alguna vez creí lo mismo de Laura. Así que guardé silencio. Cada quien debe aprender el precio del amor a su manera. Casi un año después, una tarde de otoño, recibí una carta. El sobre no tenía remitente, pero el sello postal decía Querétaro. Dentro una nota breve. Elvira Laura me pidió que le escribiera. Quiso que supiera que Andrés me conoció el verano pasado. Ella me presentó solo como un amigo. No notó ninguna semejanza con Julián. Era muy pequeño cuando él murió. Queremos agradecerle por mantener nuestro secreto. No hice nada para merecer su discreción, pero le estaré agradecido por siempre. Aunque nunca conocí realmente a Julián, sentí que una parte mía le pertenecía desde antes. Ojalá las circunstancias hubieran sido otras y hubiéramos podido ser una familia de verdad. Ricardo. Me quedé mirando la carta largo rato.
Las emociones se mezclaban como humo, rabia, tristeza, y una compasión inesperada por ese hombre que era y no era mi esposo. Finalmente, hice lo que debía. Tomé la carta, la llevé al patio y la arrojé al fuego. El papel se curvó ardiendo con un resplandor suave, como si liberara un alma atrapada. Cuando la última ceniza se elevó con el viento, comprendí que al fin mi historia con Julián había terminado, y por primera vez en muchos años, el silencio de la hacienda no me pesó. Era paz, una paz ganada con fuego. Rasgué la carta en pedacitos diminutos y los arrojé al fuego, igual que hice con las rosas aquella vez. Otro capítulo cerrado. Esa noche soñé con Julián, no con el hombre que me traicionó, sino con el que yo creí amar durante tantos años. En el sueño éramos jóvenes otra vez, bailando bajo las luces viejas del granero donde nos conocimos. Él sonreía con esa sonrisa que solía hacerme sentir como si el mundo entero se detuviera solo para nosotros. ¿Era real?, le pregunté entre la música y el polvo suspendido en el aire. ¿El hombre que amé alguna vez existió de verdad? Julián no respondió. Solo siguió girándome su risa, mezclándose con la melodía mientras todo a mi alrededor se disolvía. Y tal vez esa era la verdad más dura de aceptar, que nunca lo sabría. Nunca sabría si nuestro matrimonio fue una farsa completa o si entre las mentiras hubo, aunque fuera un instante de amor verdadero. Desperté con lágrimas en los ojos, pero también con una extraña paz. Quizás ya no importaba. El pasado estaba enterrado con sus verdades y sus mentiras. Lo que quedaba ahora era el futuro que todavía me pertenecía. Pasaron 2 años. La vida en la hacienda había encontrado un ritmo distinto, más sereno. Martín y Sofía se casaron en una ceremonia sencilla en el jardín, rodeados de jazmines y risas suaves. Andrés, con 15 años, vivía entre dos mundos: la tranquilidad de la hacienda con su padre y su madrastra, y las visitas a Guadalajara, a veces a Querétaro, para ver a su madre. Cuando regresaba, rara vez hablaba de esos viajes, y yo nunca insistía. Parte de mí temía lo que podría descubrir. Las fotografías de Julián aún colgaban en la sala, y el parecido con Ricardo era cada vez más difícil de ignorar. ¿Qué pasaría cuando Andrés lo notara? Cuando las preguntas comenzaran. Una noche de verano, mientras preparábamos la cena, el momento llegó. «Abuela», dijo él de pronto, rompiendo el silencio del cuchillo sobre la tabla. «¿Tú conoces a Ricardo?» El corazón me dio un vuelco, pero mantuve la calma. «Ricardo», repetí sin alzar la vista. «¿Quién es Ricardo?» «El novio de mamá», respondió. «Llevan juntos un tiempo. Pensé que quizá tú lo conocías antes. Cuidé cada palabra. No, cariño. Nunca conocí a ninguno de los amigos de tu madre en Querétaro. Es amable», añadió él, mientras revolvía la ensalada. «Sabe mucho sobre el campo, dice que creció en una granja en Jalisco». Otra mentira, pensé. Ricardo había crecido en Monterrey, según su vieja historia. Una capa más de falsedad sobre una vida construida con engaños. «Mamá se ve feliz con él», continuó. «Más feliz que cuando estaba con papá, creo». «Las personas cambian, Andrés. Encuentran lo que necesitan en diferentes momentos», dije, tragándome el sabor amargo de mis palabras. «Es raro, pero…» Dudó. «A veces cuando lo miro me recuerda a alguien». Me quedé inmóvil. «¿Ah, sí? ¿A quién?» «No sé». «No puedo identificar a quién», dijo, encogiéndose de hombros. Fingí una sonrisa ligera. «Seguro es una coincidencia». Él cambió de tema enseguida. «¿Puedo invitar a Clara? Mañana vamos a trabajar en el proyecto de ciencias». «Claro que sí», respondí aliviada. Pero esa noche no pude dormir. Las palabras de Andrés resonaban una y otra vez en mi cabeza. Él ya había notado la semejanza. Era solo cuestión de tiempo antes de que descubriera la verdad. Y cuando lo hiciera, ¿qué quedaría en pie? Nada. A la mañana siguiente, cuando Martín y Sofía salieron a la ciudad,
Y Andrés fue a casa de un amigo, marqué el número que había jurado no usar. Laura respondió al tercer timbrazo. ¿Pasó algo con Andrés?, preguntó la voz cautelosa. No. Él está bien. Pero tenemos que hablar de Ricardo. Hubo un silencio largo, luego un suspiro. ¿Qué ocurrió, Andrés? Está empezando a notar la semejanza. Me dijo anoche que Ricardo le recuerda a alguien aunque no sabe a quién. Era de esperarse, dijo, con un tono resignado. Está creciendo observando más. Y las fotos de Julián siguen colgadas por todas partes en tu casa. ¿Y qué vamos a hacer cuando se dé cuenta?, pregunté, la rabia mezclándose con miedo. Cuando pregunte por qué el novio de su madre se parece exactamente a su abuelo muerto. Ricardo y yo ya pensamos en eso, respondió ella tras una pausa. Tenemos una historia. ¿Qué historia podría justificar algo así? La versión parcial dijo que Ricardo es un primo lejano de Julián, alguien que conocí por casualidad en Guadalajara. La semejanza se explica por la sangre y nadie necesita saber más. ¿Y crees que alguien va a creer eso? Que Martín va a creerlo. Una coincidencia tan absurda. ¿Y qué otra opción tenemos? Su voz se quebró. Contar toda la verdad solo traería más dolor. Destruiría la memoria que Andrés tiene de su abuelo y la que Martín conserva de su padre. Tenía razón, aunque me doliera admitirlo. Decirlo todo ahora no traería paz, solo ruina. Debiste pensarlo antes, dije con amargura. Antes de meter a Ricardo en la vida de mi nieto. Lo sé. Pero no puedo cambiar el pasado, Elvira. Solo intento hacerlo mejor ahora. Colgué sin despedirme. La frustración me consumía. Estaba atrapada en una red de mentiras que no tejí, pero de la cual ya no podía salir sin romperlo todo. 2 semanas después. Martín entró en la casa con una expresión que no le veía desde el divorcio, una mezcla de rabia, confusión y miedo. Mamá, dijo con la voz temblorosa. Laura llamó. Sentí el cuerpo endurecerse. ¿Qué quiere ahora? Dice que quiere traer a su novio para conocer a la familia durante la próxima visita de Andrés. ¿Qué susurré? Dice que es algo serio entre ellos, que podrían casarse. El cuchillo cayó de mis manos golpeando la madera con un sonido seco. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el aire pareció contener la respiración. Sentí cómo la sangre se me enfriaba en las venas. ¿Y qué dijiste?, pregunté con voz baja. ¿Qué podía decir? Martín suspiró, llevándose la mano al cabello en un gesto que por un instante me devolvió el rostro de su padre. A Andrés le cae bien el tipo, y ella tiene derecho a rehacer su vida. Solo es raro, sabes, pensar en Laura con otro hombre. Lo sé, hijo, dije, posando una mano sobre su hombro. Vendrán el mes que viene, continuó, para el cumpleaños de Andrés. Quiere que seamos civilizados. Una gran familia feliz y disfuncional, rió sin humor. Un mes. Tenía un mes para prepararme para lo inevitable, mirar a los ojos al gemelo de mi difunto esposo. El hombre que ahora compartía la cama con la exesposa de mi hijo. ¿Estás bien con eso, mamá? Sé que debe ser incómodo para ti también. Claro, mentí con una sonrisa débil. Como dijiste, todos seguimos adelante. Pero dentro de mí temblaba. ¿Cómo reaccionaría al verlo otra vez? ¿Cómo mantener la compostura frente a ese rostro idéntico al del hombre que me había mentido toda una vida? Cuando el día llegó, amanecí con el corazón desbocado. Pasé horas ensayando sonrisas falsas frente al espejo, modulando el tono de mi voz, imaginando diálogos triviales para no derrumbarme. Andrés corría por la casa emocionado por su fiesta. En la cocina, Martín y Sofía ultimaban el pastel. Yo me refugié en el porche, tratando de calmar mis manos temblorosas, mientras el viento mecía las cortinas. El sonido del motor rompió el silencio. El sedán plateado se detuvo frente al portón. Laura bajó primero, impecable, con ese aire de control que siempre fingía tan bien. Y luego lo vi a él, Ricardo, más canoso, con líneas nuevas en el rostro, pero aún el mismo reflejo imposible de Julián. Llevaba una camisa azul arremangada igual que las que él usaba los domingos en la hacienda. El estómago se me revolvió.
Andrés corrió a abrazar a su madre y luego extendió la mano hacia Ricardo entusiasmado. Martín apareció en la puerta, respiró hondo y avanzó para recibirlos con Sofía siguiéndolo en silencio. Y entonces fue mi turno. Elvira, dijo Laura con voz contenida. Te presento a Ricardo Vargas. Ricardo, esta es Elvira, la madre de Martín. Ricardo extendió la mano. Su mirada era una máscara perfecta de cortesía. Es un placer conocerla al fin, señora Ramírez. Laura y Andrés hablan mucho de usted. Apreté su mano con frialdad. Bienvenido a nuestra casa, dije, mientras su piel me devolvía el eco del pasado. Sus ojos, los mismos ojos de Julián, se cruzaron con los míos por un instante. ¿Era remordimiento lo que vi? ¿O solo mi imaginación buscando una grieta en su control? Martín los observaba sin sospechar. ¿Cómo podría? La última vez que vio a su padre con claridad, Julián estaba enfermo, consumido por el cáncer. Este hombre era más fuerte, más entero, una sombra rejuvenecida del muerto. Vamos a entrar, dijo Martín, rompiendo el aire tenso. Andrés está impaciente por abrir los regalos. La tarde transcurrió como una representación cuidadosamente ensayada. Laura, la exesposa amable. Martín, el exmarido maduro. Sofía, la nueva esposa comprensiva. Ricardo, el novio educado. Y yo, la anfitriona sonriente que fingía no saber la verdad. Solo Andrés era real. Corría entre todos con la alegría limpia de sus 16 años, ajeno al teatro que lo rodeaba. En un momento quedé sola con Ricardo en la cocina. Él lavaba vasos, yo guardaba los restos de comida. El silencio era espeso, casi insoportable. ¿Estás bien?, preguntó finalmente en voz baja. Reí sin humor. ¿Qué pregunta más absurda? ¿Cómo podría estarlo él bajo la mirada? Sé que esto no es fácil. Para ninguno de nosotros. Tú y Laura eligieron este camino, le solté girándome hacia él. Nosotros solo estamos tratando de sobrevivir a sus decisiones. Él asintió con resignación. Tienes razón. No tengo excusas. Solo quiero que sepas que cuido de Laura y de Andrés cuando está con nosotros. Intento ser mejor hombre de lo que mi hermano fue. Tú no conociste a Julián, dije con frialdad. Sé lo suficiente, replicó levantando la vista. Sus ojos me atravesaron. Sé que te traicionó, que traicionó a su hijo, que planeaba abandonarlos, que no valoró lo que tenía. Y tú eres tan distinto, respondí cortante, acostándote con la esposa de tu sobrino. No replicó. Solo volvió la vista al fregadero y el silencio entre nosotros fue más elocuente que cualquier palabra. Esa tarde, mientras Andrés reía abriendo sus regalos, observé a Martín atentamente. Buscaba alguna señal de reconocimiento en su mirada, algún gesto de duda, pero no la hubo. Él conversaba con Ricardo con una cortesía distante, ajeno al abismo que los separaba. Cuando la reunión terminó y todos se preparaban para irse, Martín dijo de pronto: Laura, Ricardo, pueden quedarse un momento. Quiero hablar de algo. El corazón me dio un salto. Él sabía, lo había descubierto. Laura pareció palidecer. Claro, Martín. ¿Qué sucede? Es sobre Andrés, en realidad, explicó. Me llamó el consejero de la escuela. El aire volvió a mis pulmones. Solo eso, nada más. Era un susto pasajero. Los tres se quedaron conversando sobre calificaciones, universidad, disciplina. Ricardo opinaba con naturalidad, como si tuviera algún derecho a hacerlo, como si fuera parte de nuestra familia. Y entonces lo comprendí. De alguna forma perversa, Ricardo era parte de la familia. La sangre de Julián corría en sus venas. Era tío de Martín, tío abuelo de Andrés. Un Ramírez disfrazado de extraño. Cuando se marcharon me sentí como quien sobrevive a un temblor, exhausta, temblorosa, pero viva. El novio de Laura parece un buen tipo, comentó Martín recogiendo los platos. Más viejo de lo que imaginaba, pero se nota que la trata bien. Respondí distraída. Es curioso, continuó. Hay algo familiar en él, no logro saber qué.
Solté el trapo de cocina. Familiar, ¿cómo? No se dijo encogiéndose de hombros. Quizá la forma en que habla me recuerda un poco a papá. De hecho, muchos hombres del norte tienen ese tono, respondí rápido. A cierta edad, todos suenan parecidos. Él rió satisfecho. Supongo que sí. Luego añadió con ternura. De todos modos es bueno ver a Laura feliz y que Andrés esté tranquilo. Asentí. Y mientras la casa se sumía en silencio, me invadió una certeza amarga. Éramos una familia hecha de fragmentos, unida no por amor, sino por secretos compartidos. Ricardo y Laura no eran solo el pasado disfrazado de presente. Eran los guardianes de una verdad que podría destruir todo lo que habíamos logrado reconstruir. Y yo era la única que conocía toda la historia. La única que cargaba el peso de las mentiras de todos. A mis 70 años era una carga inmensa, pero también en el fondo un poder. El poder de decidir quién merecía seguir viviendo en paz y quién no. Apagué la luz del comedor. El viento movió las cortinas y por un momento creí escuchar la voz de Julián en el eco del silencio. Descansa en paz, murmuré hacia la oscuridad. Sea quien haya sido realmente. Y con eso la noche cerró sobre mí, dejando en el aire el leve olor a café y a secretos viejos que jamás deberían contarse.